Santiago capítulo 4. La humilde dependencia de una verdadera fe. Versículos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago describe con precisión las contiendas entre los cristianos en los términos de guerras y pleitos. Muy seguido, las batallas que ocurren entre los cristianos son amargas y severas. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La fuente de guerras y pleitos entre los cristianos siempre es la misma. Hay alguna raíz de carnalidad, una guerra interna dentro del creyente con respecto a las lujurias y la carne. Dos creyentes, ambos caminando en el Espíritu de Dios, no pueden vivir con guerras y pleitos entre ellos. Vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Los tipos de pasiones que llevan al conflicto son descritos. Las pasiones llevan al conflicto, codiciáis y no tenéis. La ira y la ansiedad llevan al conflicto, matáis. Pero no tenéis lo que deseáis. Esto apunta a la inutilidad de esta vida si es guiada por las pasiones. No solo será una vida de conflicto, sino que también será una vida fundamentalmente insatisfecha. Esto nos ayuda a entender racionalmente la locura de vivir la vida detrás de las lujurias del mundo y de nuestros apetitos carnales. ¿Estás tentado a cumplir un deseo pecaminoso porque piensas o esperas que puede ser satisfecho, pero nunca lo será? ¿Por qué no aceptar tu falta de tal satisfacción ahora en lugar de experimentar un pecado muy doloroso y dañino después? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La razón por la que estos deseos destructivos existen entre los cristianos es porque no buscan a Dios para que satisfaga sus necesidades, porque no pedís. Santiago nos recuerda el gran poder de la oración y el motivo por el que uno puede vivir innecesariamente como un indigente espiritual, simplemente por no orar o no pedir cuando ora. Podríamos afirmar que es una ley espiritual virtual, que Dios no da a menos que se lo pidamos. Si poseemos poco de Dios y de su reino, es casi seguro que hemos pedido poco. Todo el cielo está al alcance del que pide. Todas las promesas de Dios son ricas e inagotables y su cumplimiento se obtiene con la oración. Pedís mal para gastar en vuestros deleites. Después de tratar el problema de la falta de oración, ahora Santiago trató el problema de la oración egoísta. Estos cuando pedían lo hacían con motivos puramente egoístas. Debemos recordar que el propósito de la oración no es persuadir a un Dios renuente a hacer nuestra voluntad. El propósito de la oración es alinear nuestra voluntad con la suya y en asociación con Él pedirle que cumpla su voluntad en esta tierra. Gastar. Es el mismo verbo que se usa para describir el derroche del hijo pródigo en Lucas 15:14. Los deseos destructivos persisten incluso si oramos, porque nuestras oraciones pueden ser egocéntricas y autoindulgentes. Versículo 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oh almas adúlteras, como aquí lo ve Santiago, su codicia es idolatría y es amistad del mundo. La adición de adúlteros fue probablemente de un escriba primitivo que pensaba que Santiago se refería al adulterio sexual literal y no quería excluir a los hombres de la reprimenda, pero Santiago usó la frase adúlteras para dar una imagen espiritual específica. Según esta imagen, Dios es el esposo y nosotros somos su esposa. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago reconoce que nosotros no podemos ser amigos del sistema del mundo, que está en rebelión contra Dios y ser amigos de Dios al mismo tiempo. Aún el deseo de ser amigo, del mundo constituye enemistad con Dios. Tal amistad del mundo significa que se es hostil con Dios, ya que se desafía su voluntad y se desprecia su propósito. Disfrazarlo como uno puede es un desafío implícito para Dios. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La presencia que mora en el interior del Espíritu Santo tiene un anhelo celoso por nuestra amistad con Dios. El Espíritu condenará al cristiano que vive en compromiso. La idea es que Dios ama a los hombres con tal pasión que no puede soportar ningún otro amor dentro de los corazones de los hombres. Versículos 6 al 10.
pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero Él da mayor gracia. El mismo Espíritu Santo que nos convence de nuestro compromiso también nos dará la gracia de servir a Dios como debemos. Esta maravillosa afirmación, pero Él da mayor gracia, contrasta fuertemente con las palabras anteriores. ¿Sufre de pobreza espiritual? Es su propia culpa, porque Él da más gracia. Si no la tiene es porque no la ha buscado. Dios resiste a los orgullosos. Al mismo tiempo, Santiago nos recuerda que esta gracia solo llega a los humildes. La gracia y el orgullo son enemigos eternos. El orgullo exige que Dios me bendiga a la luz de mis méritos, ya sean reales o imaginarios, pero la gracia no se ocupará de mí en base a nada en mí, bueno o malo, sino solo en base a quién es Dios. Santiago usó la palabra poderosa en la frase resiste a los orgullosos. Se pone en orden de batalla contra ellos. Dios resiste a los soberbios. Se pone en batalla contra los tales por encima de cualquier otro tipo de pecador, como invasores de sus territorios y buscadores o saqueadores de sus principales tesoros. Pero da gracia a los humildes. No es que nuestra humildad se gane la gracia de Dios. La humildad solo nos pone en posición de recibir el regalo que Él da libremente. Por lo tanto, sométase a Dios. A la luz de la gracia ofrecida a los humildes solo hay una cosa que hacer: someterse a Dios. Esto significa ordenarse bajo Dios, rendirse a Él como un rey conquistador y comenzar a recibir los beneficios de su reinado. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Para resolver los problemas de la carnalidad y los pleitos que ocasiona, debemos también resistir al diablo. Esto significa estar en contra de los engaños del diablo y de sus esfuerzos por intimidar. Mientras logramos resistir al diablo, se nos promete que huirá de vosotros. Significativamente, Santiago nos recomienda que los demonios deben de ser arrojados de los creyentes por un tercero. Santiago simplemente reta individualmente a los cristianos a tratar con Satanás como un enemigo conquistado, el cual puede y debe ser resistido personalmente. Resistir viene de dos palabras griegas: estar de pie y en contra. Santiago nos dice que estemos de pie en contra del maligno. Satanás puede huir por la resistencia del creyente de menor rango, el cual viene con la autoridad de lo que Jesús hizo en la cruz. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una invitación y una promesa. Es inútil someterse a la autoridad de Dios y resistirse a los ataques del diablo y luego errar en cuanto a acercarse a Dios. Lo tenemos como promesa: Dios se acercará a vosotros en tanto que nosotros nos acerquemos a Él. Cuando un alma se pone a buscar a Dios, Dios acude a su encuentro, de modo que mientras nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. En cierto modo, este texto ilustra la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, Dios le dijo a Moisés que no se acercara a la zarza ardiente y que se quitara los zapatos. Bajo el Nuevo Pacto, Dios le dice al pecador: acércate a mí y yo me acercaré a ti. Ahora la tierra entre Dios y el pecador ha sido rociada con la sangre de Jesús y podemos acercarnos a Dios sobre la base de esa sangre. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Mientras nos acercamos a Dios como condenados por nuestro pecado, así que afligíos y lamentad y llorad, pues es apropiado en cuanto a la convicción de pecado y somos obligados a buscar limpieza en la cruz. Al usar las palabras como lamento y llanto, Santiago habla sobre la angustia del arrepentimiento en términos del lenguaje de los profetas hebreos. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mientras llegamos como pecadores ante el Dios Santo, no como un religioso autosuficiente como Jesús lo explicó en Lucas 18, nos humillamos apropiadamente ante Dios. Entonces Él nos exaltará, debido a que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes, y la gracia, el favor inmerecido de Dios, siempre nos exaltará. En este pasaje, Santiago ha descrito poderosamente tanto el deber como la bendición del arrepentimiento. Versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?
No murmuréis los unos a los otros. El humillarnos y el ponernos bien con Dios debe resultar en ponernos bien con los demás. Cuando estamos bien con los demás, se mostrará en la forma en la que hablamos acerca de ellos. Así que no murmuréis los unos con los otros y no juzgue a su hermano. Este pecado está mal por dos razones. Primero, rompe la ley real de que debemos amarnos los unos a los otros. Segundo, requiere un derecho de juicio que solo Dios tiene. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Cuando juzgamos a nuestro hermano, nos ponemos en el mismo lugar de la ley y en efecto juzgamos a la ley. Esto es algo que no tenemos autoridad para hacer, debido a que uno solo es el dador de la ley, así que ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Esta es una extensión de la misma humildad de la cual Santiago escribió en este capítulo. Cuando mostramos una correcta humildad ante Dios, no está en nosotros el juzgar arrogantemente a nuestro hermano. Versículo 13 al 16. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, Santiago reprende el tipo de corazón que vive y hace sus planes aparte de una conciencia constante de la soberanía de Dios y con una subestimación de nuestra propia imitación, cuando dice, no sabéis lo que será mañana. Esta era la costumbre de aquellos tiempos antiguos. Comerciaban de ciudad en ciudad llevando sus mercancías en los lomos de los camellos. Los judíos comerciaban así con Tiro, Sidón, Cesarea, Creta, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, Roma, etc. Y es a esta clase de vida mercantil itinerante a la que Santiago hace alusión. Esta actitud que Santiago desafió va mucho más allá de hacer planes sabios para el futuro. No vayamos, pero vayamos con el ánimo indicativo. Santiago les advierte sobre la perentoriedad de sus propósitos y su presunción sobre tiempos y cosas futuras que no estaban en su poder. Note que estas personas, mientras pensaban que todo estaba a su disposición, usaban todo para sus propósitos mundanos. ¿Qué es lo que dijeron? Determinaron entre ellos, hoy o mañana haremos tal o cual cosa para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Oh, no, no había ni una palabra sobre Dios en ello de principio a fin. Hay dos grandes certezas sobre las cosas que sucederán. Una es que Dios sabe y la otra que nosotros no sabemos. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago nos llama a considerar lo frágil que es la vida humana y el hecho de que vivimos y nos movemos solo bajo el permiso de Dios. Santiago no nos desanimará de planear ni de hacer, solo de planear y de hacer apartados de Dios. De eso nos desanimará. La idea de que nuestra vida es una neblina o una sombra era una metáfora frecuente en el Antiguo Testamento. También recordamos la historia que Jesús contó sobre el hombre rico que hizo sus grandes planes para el futuro y que tontamente lo perdió todo cuanto pidieron su alma. Quizá pudieron observar fácilmente que muchas cosas caen entre la copa y el labio, entre la barbilla y el cáliz. Hay 1000 puertas a la muerte y aunque algunas parecen ser de paso estrecho, muchas almas han pasado por ellas. Los hombres se han asfixiado por una pepita de uva, han muerto bajo una teja caída del techo de una casa, han sido envenenados por una gota o arrastrados por un soplo de aire viciado. Hay cosas tan pequeñas capaces de matar al rey más grande. Es absolutamente maravilloso que el hombre viva. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No es nada más que pura jactancia lo que nos hace pensar que nosotros podemos vivir o movernos y tener nuestro ser independiente de Dios. Esta jactancia es la esencia del pecado, una independencia orgullosa, la raíz de todos los pecados, como lo fue con el caso de Lucifer. Pablo conocía y vivía este principio. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Toda esa jactancia, cuando la vida es tan precaria, es peor que absurda, es malvada, un ejemplo de la altivez impía, de la que los hombres deben arrepentirse. Te jactas de tu arrogancia. La palabra es alazonella.
La lazonella era originalmente la característica del curandero errante. Ofrecía curas que no eran curas y se jactaba de cosas que no podía hacer. Ya para terminar este libro, leamos el versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Santiago sabe que es mucho más fácil pensar y hablar sobre humildad y dependencia de Dios que vivirla, pero él pone en claro la mente de Dios, ya que sabemos estas cosas. Nosotros somos responsables de hacerlas. Aquí Santiago volvió a su tema constante a través de su carta, la idea de que la fe genuina se demuestra con la acción. Por muy elevada y ortodoxa que sea nuestra visión de la ley de Dios, el hecho de no llevarla a la práctica le dice al mundo que no le damos mucha importancia. Sin embargo, también vemos que la incertidumbre de la vida a la que Santiago se refirió en el pasaje anterior no debe crear un miedo que lo haga a uno pasivo o inactivo. La incertidumbre de la vida debería hacernos listos para reconocer lo que es bueno y luego hacerlo. Esta incertidumbre de la vida no es una causa ni de miedo ni de inacción. Es siempre una razón para darnos cuenta de nuestra completa dependencia de Dios. Finalmente dice, le es pecado. Jesús contó una historia con el mismo punto en Lucas 12:41. La historia trataba de los siervos y de cómo obedecían al amo en ausencia de éste. Jesús concluyó la historia con esta aplicación. Porque a cualquiera a quien se le dé mucho, mucho se le exigirá, y a quien se le haya dado mucho, mucho se le pedirá. Lucas 12:48. Una mayor luz da una mayor responsabilidad. Amén. Oremos. Padre y buen Dios, te damos excelentes gracias, Señor, porque tú nos has llevado a un estudio minucioso, Señor, y exacto del libro de Santiago. Señor, siendo ya uno de los últimos capítulos, faltándonos uno solo para terminar, te quiero dar gracias, amado Dios, porque nos has enseñado mucho en este libro. Nos has enseñado que no debemos murmurar los unos de los otros, Señor, y que los de doble ánimo purifiquemos nuestros corazones. Señor, que si nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros, y que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Señor, que tú resistes a los orgullosos, pero das gracia a los humildes. Señor, que por lo tanto debemos resistirnos al diablo y someternos a ti, que eres nuestro Dios. Que el Espíritu que tú has puesto en nosotros nos anhela celosamente. Que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Todas estas cosas nos has enseñado, Señor, que si pedimos, pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, que generalmente no pedimos, y no tenemos lo que deseamos precisamente porque pedimos mal. Señor, que nuestras pasiones combaten con nuestros miembros. Padre, todo esto hemos aprendido el día de hoy de ti, y por eso te quiero dar gracias, alabanza, Señor, honrarte, bendecirte y pedirte que tu misericordia y tu gracia sea depositada sobre nuestras vidas, que todo el don de tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nosotros, que ese fruto de tu Espíritu esté sobre nosotros, y que las manifiestas obras de la carne se aparten de nosotros, que choque fuerte y duro el Espíritu que tú has puesto en nosotros y que nos anhela, Señor, celosamente, que choque con la carne y que nos haga vivir cada día más cerca de ti. Amado Dios, de verdad te amamos, todos los hermanos que escuchan esta interpretación, te amamos de todo corazón y deseamos que cada día estés tú mucho más cerca de nosotros, Señor, protegiéndonos, Padre, guiándonos y perdonándonos. Amén.